Realizar las referencias bibliográficas es siempre un problema, sobre todo cuando se exige un formato específico, digamos Vancouver. Entonces, realizarlo manualmente a veces es una labor que quita mucho tiempo. Entonces, hay varias maneras de trabajar esto. Entre ellas puede ser, hay más, pero entre ellas están algunos programas como Mendeley o Zotero. Y bueno, el día de hoy explicaré un poco cómo usar este gestor de bibliografías. Entonces, bueno, lo primero es descargar el programa, que se hace desde su página web. Entonces se descarga dependiendo del sistema operativo. Y bueno, una vez que se tiene que llegar a una ventana como esto al abrir el programa. Entonces, en donde se puede arrastrar simplemente las referencias. Entonces, por ejemplo, eh, digamos que tengamos este documento y simplemente queramos referenciar esto que encontramos en un artículo científico en el que tengamos esto. Entonces nosotros queremos insertar la referencia y bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar el paper, el artículo y simplemente se arrastra hacia acá. Lo que yo recomiendo es crear un folder, ¿no? En base al tema para que luego sea más fácil encontrarlo. En realidad esto no es un... O sea, no son folders como tal, sino son más como etiquetas. Debido a que un mismo artículo puede estar en diferentes folders, files. Y bueno, entonces podríamos incluso crear eh, o sea, podemos crear etiquetas dentro de etiquetas, si se podría llamar así. Entonces podríamos introducirlo. Y bueno, simplemente colocamos el artículo correspondiente adentro. Y automáticamente entonces lo reconoce. Siempre tenemos que revisar después de subirlo si es que los datos concuerdan. Porque a veces no ocurre esto. Entonces se podría usar otras estrategias. Por ejemplo, si nosotros tenemos artículos que no van de acuerdo al paper, entonces simplemente podríamos insertar el código DOI, por ejemplo, y lo buscamos. Entonces de esa manera nos llenaría los datos de acuerdo a eso. Entonces otra manera de confirmar que estén los datos correctos. Y bueno, para eso también podemos descargar un plugin para Word. Entonces una vez que lo tenemos instalado en Word podemos buscarlo en la parte de referencias. Y simplemente tenemos que entrar a la parte de Mendeley y insertamos la citación. Entonces podemos buscarlo y lo citamos. Entonces una vez que lo citamos nos va a aparecer el número. Y bueno, al final podemos insertar una bibliografía que al final, que nos indique todas las referencias. Entonces al final, por ejemplo, nos podemos tener archivos como estos, en los cuales tenemos acá las referencias y al final tenemos toda nuestra bibliografía. Si cambiamos de posición algún número, entonces podríamos darle refresh para actualizar todo. Y bueno, con eso ya tendríamos la bibliografía lista. Además podemos cambiar el estilo, el formato. Si no queremos en Vancouver, podemos usar otro formato y entonces eso se va a cambiar automáticamente. Y también podemos ver, por ejemplo, a veces no queremos en paréntesis, sino queremos en superíndice. Entonces eso también se va cambiando de acuerdo al estilo.